Amigos televidentes, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Clase de Guitarrazo. Hoy, como lo dice Rosette en los titulares, con un invitado de lujo. Aquí estamos con Rosette López, Aurelio Ortiz, y nuestro invitado de lujo hoy es el doctor Humberto Arroe. Vamos a hablar bastante porque hemos estado hablando de la operación Tommy John, con el fallecimiento de ese gran lanzador que tuvo el béisbol de la Grandes Ligas y que la ciencia le alargó su vida profesional en el béisbol. Tenemos como productor hoy a Guillermo Willy Rodríguez, un productor de lujo también. Tenemos a Panchito como director, Villa está en audio, Alanis está en gráfico y Carol C también está por ahí, Melanie Paulette Camargo, y está aquí en redes Gigi Solís, ya tenía rato que no veía a Gigi. Y el máster de Soná, el gran Kevin, está allá abajo. ¿Una mordida? Sí, es una mordida, no sean así con Kevin. ¿Cómo está usted, Rosette López? Buenas tardes, señor Elías, buenas tardes al doctor Humberto, buenas tardes, Aurelia, a todos en controles y ustedes en casa. Contenta de estar por acá otro miércoles con mucha información y con un tema bastante interesante para ustedes. Sí, vamos a conocer un poquito con alguien que sabe del tema. Nosotros hablamos de esto por encimita, lo que podemos leer, pero no es igual cuando un profesional lo ha hecho, porque ya lo ha hecho en Panamá. Aurelio Ortiz, ¿cómo está usted? Bien, Elías, buenas tardes también a Rosette, al invitado especial, al doctor Arroe, por supuesto a los compañeros en control y a los amables televidentes, feliz de estar por acá en otra edición más de Clase de Guitarrazo. Listo, vamos a aprovechar el tiempo para meterle. Sí, y quiero también agregarle algo, que el doctor también fue selección nacional de softball, sí, exactamente. Pitcher de calidad. Gracias. Humberto, bienvenido. Muchas gracias, Elías. Contento de estar acá tratando de compartir algo del trabajo que realizamos dentro del béisbol. Sí. Y ayudar a los atletas también. Bueno, Aurelio también. El tema es la Tommy John. Hablábamos del doctor Frank Job, que falleció ya hace unos años y ahora que muere Tommy John. Pero me decía el doctor Humberto, Elías, esto ha evolucionado mucho, ya no es lo mismo y lógicamente la ciencia va avanzando. Es correcto. Tanto los implantes que se utilizaban, que antes no se usaban implantes, el abordaje quirúrgico era mucho más cruento, con mayor rehabilitación, y ahora que se hacen estudios cadavéricos con los diferentes implantes, las diferentes suturas, y se testea o se prueba, entonces al final lo que queremos hacer es una cirugía menos invasiva, con menos daño al tejido nativo, para que el pitcher realmente pueda regresar como si igual o mejor, que es lo que tú esperarías en una cirugía de Tommy John. Doctor, ¿existe algún estudio que indique realmente cuál pudiera ser la causa principal? Se habla mucho del desgaste que traen los niños cuando vienen de categorías inferiores, donde realmente sí son sobreutilizados, y eso es otro tema que podemos hablar más adelante, o el tema de que ahora los brazos quieren tirar más fuerte. ¿Ha habido un estudio para entender realmente qué pudiera causar este tipo de lesión, tomando en cuenta que el brazo no fue hecho para lanzar? Es correcto, sí. De hecho, nosotros somos los únicos animales seres vivos que lanzamos arriba de la cabeza. El resto lanza por debajo de la cabeza, los monos, los chimpancés. Entonces, ya partimos que es un movimiento antifisiológico. Hay factores, y de hecho tiene que ver con la etiología. La mayoría de las veces son pitchers que se van lesionando con el tiempo, el ligamento se va rompiendo y se va elongando hasta que se hace insuficiente. O de una forma abrupta, los lanzadores de lanzallamas que tiran 90 y pico millas por hora alto y tienen una ruptura aguda. En ese sentido, el factor principal es la velocidad, porque ahorita a ellos no les interesa si la mecánica lo hace correcto, porque también es otro factor. Pero la mecánica, buscar la velocidad, es lo que está rompiendo los colateral medial. Wow. Y quiero agregar también que hay, y ya esto es algo muy técnico de béisbol, que hay lanzamientos que son más susceptibles a que tengas Tommy John, sobre todo todos los rompientes, pero principalmente los que lanzan sinker y los que lanzan split finger o tenedor, tienen mucho más estrés en el codo. Aunque la mecánica, según ellos, sea la perfecta. Así es. Es el picheo en sí, entonces. Es el picheo. Es la combinación de ambas, la velocidad con el tipo de lanzamiento, porque hay pitchers que tiran, que ellos mismos dicen, no, es que mi recta me sinquea. Y en ese sinqueado, entre comillas, tienes la muñeca en valgo y el codo en valgo, que tensa mucho más el ligamento y lo reta mucho más. Esto ya es algo más técnico, ¿no? Claro, claro. O sea, sabemos que la velocidad es el principal factor.
Pero Sí. ¿hay algún plan o algo que se pueda hacer para evitar eso o no hay? O sea, No hay, yo creo que lo importante es el descanso, porque ya eso sí se ha estudiado y eso, de hecho, a mí me tocó involucrarme precisamente con un atleta que no voy a mencionar hace muchos años, hace más de 20 años, y me tocó mandarle la carta al presidente de la federación aquel entonces, exigiéndole que se le dieran, que se contaran los lanzamientos, sobre todo en las ligas menores, pues ya sea categoría intermedia menor. para abajo. Ajá. Entonces, ahora sí ya tú lanzas tanto, no tienes tantos días de descanso, y también por otro lado que hay jugadores que hay posiciones que son mucho más exigentes. El que lanza no puede quechar o no puede estar en short, porque se sobreutiliza mucho más el brazo. Es una forma de Proteger protegerlo. el brazo. Pero ahora hay otra medición que hay, que es el spin rate, la rotación. Sí. Eso todavía tú estás forzando más el brazo. Correcto. Lo que pasa es que ahorita, como había dicho, o sea, de hecho ellos te firman y no importa si la mecánica está bien o está mal. A ellos les interesa es que o rompa en 90 y altos o te quiebre 22 pulgadas de tu lanzamiento. Y no importa si te sacrificas tu codo o tu hombro. Ahora, el ser humano, los hombres ahora son más fuertes que antes, porque antes un pitcher, cuando había uno que tirara 97, 98, era una locura y eran pocos los que tiraban 100. Ahora eso se ha cambiado. Ahora son la mayoría que tiran 100 y cuando hay uno que tira por debajo de 92, 93 es el raro. Exacto. Ahora la mayoría tira 100. ¿Son más fuertes o qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que ahora tenemos más tecnología para medir la forma más, porque a todos estos lanzallamas se le han colocado sensores y se mide cómo colocan las articulaciones, entonces tú estás creando una mecánica más eficiente y más sacrificada también a la vez. Entonces ya, por ejemplo, antes el movimiento por el lanzamiento comienza desde los pies. Y por ejemplo, un factor muy importante, y eso lo pueden ver por ejemplo con Aroldis Chapman, que es el récordman de velocidad, que a la hora de que él levanta la pierna, él no la levanta paralela como lo hacía el Duque Hernández, sino que la cruza. Entonces él hace que tuerza un poco más el brazo e incluye entonces más su core, su abdomen, y termina generando más velocidad y más fuerza. Entonces esto lo saben los lanzadores y usted ve que casi la mayoría tienen ese movimiento, pues entre otras cosas también, mejor nutrición, mejor preparación física, ya separan la preparación física de la preparación técnica y la preparación del picheo, que son diferentes. Entonces tienes mejor nutrición, mejores suplementos y definitivamente que tienes un atleta mejor. Doctor, yo he visto noticias cuando uno ve del tema de la Tommy John. Háblenos del tendón que se utiliza, porque mucha gente me dice, hablan a veces del tendón del antebrazo, otros dicen de la muñeca. ¿Qué tendón es mejor? Si hay alguna especie de estudio que diga que el tendón de este sector es mejor para ese tipo de operaciones. Y otra gente me pregunta, bueno, pero esos tendones te los sacan de un lado para ponerte en otro lado. ¿Qué función tenían en el lado donde estaban? O sea, ¿Cómo queda el lado del lado donde sacó? Claro, el tendón que más se usa en general es el palmaris longus, que está en el 80% de la gente, y él es flexor de la muñeca, pero es un flexor débil. Ese tendón es el que se utiliza y tú puedes eliminarlo y en teoría no debería sigue provocar uno nada. moviendo la Fuerza muñeca. igual. La tendencia ahora es usar el gracilis, que es uno de los isquiotibiales, que los sacamos también para ligamento cruzado anterior, y es un tendón que hay mucho más flexores fuertes del muslo, y que también se puede utilizar. La desventaja del palmaris es que uno puede que no esté en el atleta y dos, está muy cerca del nervio mediano y uno prefiere no meterse con ese nervio porque al final puede haber una lesión permanente y por eso la tendencia ahora es usar el gracilis, que tiene mejor calidad tendinosa, porque a veces el palmaris, o como dije, o no está presente o está muy delgado, y entonces se prefiere utilizar el gracilis que... ¿Y es verdad que se pone doble? Bien, eso depende de la configuración. De hecho, en la técnica original del Dr. Jobe, la configuración era en 8. Se agarraba el tendón y simplemente se cruzaba a través de túneles y era una configuración en 8. Luego, de hecho, el Dr. Jobe lo describió por primera vez, que fue en 1975, cuando él opera a Tommy John, y luego el Dr. Andrews es el que toma como la batuta, porque él era el médico de los Yankees del 80 hasta los 90, y él modifica un poco la técnica. De hecho, como yo comentaba era de que también el nervio, también el nervio cubital
que está muy cerca de esa zona, hacía una transposición de manera estandarizada. Y eso también se ha cambiado un poco, pero en esa cirugía se lesionaba mucho ese nervio y te quedabas el paciente con molestias y todo. Entonces, actualmente la configuración que se está usando es lineal, porque al final los estudios biomecánicos, y eso tiene que ser una respuesta anatómica, es el fascículo anterior de la banda anterior es el principal estabilizador en valgo, y él ocupa y esa banda ocupa la estabilización entre 0 grados de extensión hasta 120 grados. Entonces no hay ningún lanzamiento que se tira más allá de los 120 grados, todo se tira a 60 grados la curva, que es la que tiene que ser más rompiente y flexiona más el codo. Entonces por eso es que se ha modificado la técnica actualmente. Interesante. Sí, doctor, ¿cuál es el mayor riesgo de la cirugía? Bueno, el área donadora, si la sacas de la muñeca, es pegarle al nervio mediano. Esa es una de las complicaciones. Y en el área local, cuando ya transpones el ligamento G1, bueno, tienes que fijarlo bien, así que puede haber una falla mecánica. Y por eso tú tienes que buscar implantes que sean de alta resistencia. Al final, el ligamento está sostenido por esos implantes, pero lo que tú buscas es que cicatrice. Y esa cicatrización puede tomar en total hasta 3 meses. Sí. Entonces, lo otro es que le pegues al nervio cubital. No sé si cuando se han golpeado han tenido el golpe de suegra, que se le da como un calambrito. Correcto. Entonces ese es el nervio cubital. Y hay pitchers que ya con el tiempo van desarrollando tanta inestabilidad que comienzan a sentir un calambre en el meñique, en el anular. En esos pacientes hay que transponer el nervio sí o sí. Wow. Sí. Okay. En los otros... Ahora, la decisión de agarrar ese nervio de Equioye, ¿es en el momento o hay un estudio previo? Puedes hacer un estudio previo, pero cuando tú le preguntas al pitcher y te dice, yo siento un calambre, pues eso es parte del cuestionario, porque tú sabes para dónde va esto. Y tú le preguntas, ¿tú tienes parestesia o tienes calambres, adormecimiento de los dedos? Y si te dice que sí, ese nervio hay que moverlo, sí o sí. Okay. Y siempre tiene que ser del mismo cuerpo del paciente. Es preferible, porque se puede usar injerto de cadáver, pero la integrabilidad, la vascularización de ese injerto para que tenga más poder, realmente va a tomar más tiempo, y por eso uno prefiere usar el injerto nativo. Bien, VisiLogic, integrador de servicios logísticos y aduana con base eficiencia en cada despacho. Líderes en logística, transporte local, internacional, almacenamiento de carga y con presencia en puertos y zonas francas. VisiLogic, una empresa panameña con soluciones inteligentes. Aquí vemos a Tommy John, que fue el primero que se atrevió. Dice que las probabilidades que le dio el doctor es 1% de que tú puedas seguir. Es que el tema es que era una cirugía innovadora en un atleta de muy alto perfil. Entonces realmente tú estás innovando, él está innovando, no hay documentación. Entonces simplemente tú te reservas ese resultado. Ahora yo asumo que es el 99% de probabilidad de que tú quedes bien. Ahora es mejor la probabilidad de sí. Pero no 90 y pico. No. Pero yo veo que todo el que operan generalmente. Y es cierto, doctor, que el que operan de tomillón vuelve más, lanzando más duro. En general, sí. O sea, lo importante es no comprometer, porque, por ejemplo, si la falla es mecánica y el pitcher no cambia esa mecánica, tú estás condenado a hacer lo mismo, y tampoco no es un blindaje. La cirugía no es un blindaje. O sea, de hecho, este tipo de cirugía que es de reconstrucción tiene mejor pronóstico que los ligamentos cruzados, porque en los ligamentos cruzados de la rodilla tú eliminas el ligamento completo y colocas el injerto nuevo. Aquí no. Aquí tú colocas el injerto sobre el ligamento nativo, y tú puedes hacer una aplicatura del injerto sobre la cápsula nativa. Sí. Entonces tú refuerzas mucho más, inclusive el injerto es mucho más grueso que las bandas del ligamento colateral. Doctor, ¿cuántas tomillón ha hecho el doctor Humberto Arro en Panamá? Mira, desafortunadamente no es una cirugía tan frecuente, y la razón es muy sencilla. La mayoría de los que se lesionan son jugadores de alto perfil y que son lanzallamas o tiran muy fuerte, y generalmente están firmados. Entonces ellos los operan en Estados Unidos. Entonces acá y además es una cirugía que tiene un costo. Entonces, si un muchacho que tiene escasos recursos no tiene la lesión, realmente no es tan frecuente, y a mí me toca en lo personal bajar los honorarios, ayudarlos en los temas para poderse operar. Pero yo tengo más de 15 cirugías de tomillón en lo que llevo ya de... ¿Y hay peloteros que están activos en el béisbol panameño que se han hecho la tomillón? Bueno, estuvo, por ejemplo, el primero, o sea, yo he tenido pacientes que se han operado
y siguieron activos y luego entonces se retiraron ya sea por longevidad o por otras razones. Tengo un par de muchachos que están operados que ahorita están en la universidad en Estados Unidos jugando, y de hecho yo le comentaba a Aurelio que tengo un paciente que lanzaba 84 como el máximo de velocidad, tenía 15, 16 años a la hora que se operó. Lo operamos y durante el programa de tiro levantó hasta 89 millas y me dice actualmente está en 94, lanzando a universidad. Oiga, a la hora de alquilar un auto, alquile en Express Rentacar con 14 sucursales en todo el país. Aceptamos depósito en efectivo, reservaciones al 225-3200. Saluda a todo el personal de las 14 sucursales de Express Rentacar. Estamos conversando con el doctor Humberto Arroyo, ortopeda, que ha tenido la oportunidad también de hacer operaciones tomillón que le han salvado la vida a una cantidad, más de 2.000 y tantos estaba viendo de personas, peloteros que han sido sometidos a esta cirugía para salvarle su carrera. Doctor, cuando el muchacho se opera, o sea, ¿cómo se trabaja mentalmente al atleta? Porque alguien que está tirando 100 millas por hora y ellos dicen que sienten un crujido, que se le parte, que el tendón se le daña, sienten cuando estira. ¿Cómo trabajar la parte mental para que él poco a poco pueda recuperar esa confianza de poder tirar nuevamente a 95, 100 millas por hora? Bueno, la parte mental realmente está asociada con la parte quirúrgica, porque como bien lo habías comentado, él siente cuando la cosa no está bien o cuando está mal. Entonces, si tú tienes que asegurarte que a la hora de fijar el injerto, tienes que fijarlo con la mejor implantes posibles en el mercado. Y también tiene que fijarse en una posición especial, porque la fijación del injerto se hace a 60 grados y yo tengo un asistente que tuerce el brazo en varo, que es lo contrario al valgo, que es a la hora de lanzar, y con eso fijarlo. Y luego entonces hacer la aplicatura sobre el injerto, la aplicatura del ligamento nativo sobre esto. Esto le da propiocepción, y la propiocepción es el sentir en la extremidad en el espacio. Entonces, eso te da la confianza de que estás bien, que era lo que decía versus el ligamento cruzado, que esa parte sí se pierde. Entonces, cuando tú tienes un injerto que ya está bien colocado, que está estable, pues simplemente, y uno lo lleva en su programa de tiro, porque después de la rehabilitación viene la parte del programa de tiro, y eso va por fases. Entonces, él mismo, uno lo va llevando desde 30 pies de distancia, y lo terminamos en long toss a 160, 180 pies, para luego entonces montarse y hacer bullpen. Entonces, el mismo paciente te siente cuando la cosa está bien. ¿Cuál es el mayor error que ha visto que hacen los muchachos en la rehabilitación? Bueno, la verdad que los muchachos son muy disciplinados y generalmente ellos se mantienen cumplen con su rehabilitación, porque ellos saben que es una inversión en dinero, en tiempo, en espacio, y que es su única oportunidad. Porque si ellos inescrupulosamente hacen algo que no sigue la guía, puede comprometer su salud. Oiga, atención Panamá, este sábado 22 de agosto sigue la venta outlet de Bodega Sur con una gran variedad de productos para tus proyectos de pintura y remodelación. Te esperamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde en Juan Díaz, urbanización industrial, frente al estadio Rommel Fernández. Pinta tu estilo. Pinta con Sur. Doctor Humberto Arroyo, hoy arranca el Campeonato Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania. Y nosotros vamos a ese mundial con una desventaja. Aquí, para protegerle el brazo a los muchachos, no se permite lanzamientos en rompimiento, curva, que es lo que estamos hablando. Sí. Pero cuando llegas allá, te encuentras que este programa que es privado de Williamsport, ahí todos van tirando curvas. O sea que los muchachos nuestros han tenido que practicar en un periodo corto, lanzar curva y batear curva. Es eso más peligroso que aceptar jugar los campeonatos nacionales tirando curva. Mira, yo tengo mucho comentario porque estoy en esto desde hace más de 25 años. Y el problema de las pequeñas ligas es que generalmente los coaches son, así mismo como la categoría es menor, así mismo la preparación técnica es menor. Y tú vas a tener muy buenos coaches en la categoría juvenil y mayor, pero allá abajo no. Allá abajo no. Entonces, hay mucho voluntario. Entonces ellos tienen voluntad, pero no tienen criterio técnico. Entonces esa parte de la educación continua es la que hace falta. Y hay fallas mecánicas que son garrafales y que esa sería para mí mi preocupación, porque
Ya se ha estudiado el rompiente y lo que es la cantidad de lanzamientos, y realmente el rompiente, si bien es cierto un factor de riesgo, no es el más importante. El más importante es el descanso según la cantidad de lanzamientos que tú hagas. Y esa cantidad de lanzamientos arranca desde que el muchacho lo llaman a hacer bullpen para calentar antes de llegar allá, porque te ponen a calentar 3 episodios y después te meten y llevas ya como 70. Claro. Entonces eso es de un coach que tiene que estar aparte contando los picheos del que está en el bullpen esperando. Entonces ese factor se pierde por un lado. Entonces vigilar la mecánica, no se puede vigilar la mecánica, y a mí me toca porque yo soy un psycho en la mecánica de lanzamiento como ex lanzador, y tengo que vigilarla, y eso no se puede hacer al ojo. Tú tienes que filmar al pitcher, claro, filmar al jugador, y lo filmas de frente, de lado y detrás, porque hay cosas, fallas mecánicas que comienzan desde ahí, que alteran el resto de la mecánica de la cinemática del lanzamiento, que terminan en lesión. Wow. ¿Qué delimita el tiempo de recuperación? He visto pitchers que van desde 12 hasta 18 meses. ¿Ese lapso qué lo delimita? ¿La fisionomía del atleta o su empeño en los entrenamientos, en la preparación? ¿Qué delimita? Fíjate que la verdad que yo creo que parte es el abordaje quirúrgico, porque si yo tengo un paciente que yo tengo que hacerle una transposición del nervio cubital, eso va a demorar un poco más de tiempo que el que se le hace una reconstrucción lineal. También la técnica del double docking, que de hecho, como había dicho, James Andrews modifica en parte la cirugía de Job, y el que hereda a los Yankees fue el doctor David Alche, que también falleció, y él es el que impone la técnica más usada en general, que es la del double docking. Esa también tiene más abordaje y demora un poco más el regreso. Lo que es la reconstrucción lineal, que es la menos agresiva e invasiva de todas, es la que tiene menor tiempo de espera para retornar. Pero ya el injerto está integrado a los 3 meses, y lo que depende después es en la recuperación deportiva, porque como había dicho, entre los 3 meses y que él haga bullpen puede demorar hasta 8 meses, 10 meses, dependiendo de cómo esté. Y el retorno deportivo ya depende, ya es algo como médico, y es más que todo cuánto estás tirando en velocidad, cómo está el control, y si eso no está bien, hay que trabajarlo. Ahora, doctor, otra pregunta que tengo. En teoría, a un atleta le hacen un tomillón y uno debe pensar que no debe tener ningún tipo de problema más en ese brazo, pero resulta que hay peloteros que han tenido 2 tomillón. ¿Qué pasó Correcto. allí? Bueno, se rompió el injerto, porque como había comentado, o sea, no es un blindaje. Nosotros estamos restaurando la anatomía normal, pero tú tienes una persona que genera 14.000 revoluciones por minuto a la hora de lanzar en el hombro, y eso repercute y eso impacta el codo, y tú puedes tener una ruptura de esto, y sobre todo si está en los 90 y altos, 100 millas por hora. Sí. Wow. ¿Cuánto demora en hacer esta cirugía? Como una hora. Sí, no es tan larga, la verdad. En Estados Unidos, ¿cuánto puede costar una cirugía esta? Sería especular, pero depende de quién la haga, porque si tú estás en un centro de alto rendimiento que solamente atiende grandes ligas o gente de las organizaciones, en un gran centro y con un gran cirujano, puede estar costando $10,000, $10,000. $10,000. ¿Y aquí en Panamá? En honorarios. No, nosotros rondamos $2,000, $2,500 en la reconstrucción. Claro. Ahora, doctor, ¿varía el tema de que sea zurdo o derecho? No hay variación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene que ver si es, sobre todo, si sinquea, si tira split, si tira... Yo no puedo dejar ir al doctor Humberto Arrué sin un comentario del softball actual en Panamá. Estuvimos a punto de ganar medalla en los centroamericanos y del Caribe. Aquí está el doctor. Estaba nuevo ahí, doctor. Ese fue mi primer nacional, y de hecho fue la última liga competitiva que jugué en la que estoy más robusto. Bueno, la verdad que estoy muy contento y felicito a Danilo Velasco, el presidente de la federación, junto con todo el equipo de trabajo, los muchachos también. Mi comentario, así como yo te decía, me hubiera gustado tener esa batería, ese bateo. Ese bateo que hay ahora. Ese bateo que hay ahora, porque yo perdí juegos de 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, que hubiera tenido ese bateo y hubiéramos de repente ganado. Entonces, lo que sí seguimos teniendo es, no tenemos escuela de picheo. Y en el softball el picheo manda. Y yo felicito a María B y al resto del team, que son muy buenos lanzadores.
pero tiene que hacer escuela para que haya un relevo, porque ya ellos están en salida. Pero curiosamente, yo no lo recordaba, Elías el que siempre lo dice, nosotros fuimos maestros de algunos países en cuanto al tema del picheo, ¿no? Ahora no tenemos escuela. Bueno, lo que pasa es que nosotros nos quedamos cortos en el picheo, porque de hecho en esa foto, en la primera que salgo, yo lanzaba sobre la tabla sin salto. Y el arbitraje aquí estuvo muy estricto en que no dejaban saltar, mientras el resto del picheo estaba saltando. De hecho, antes esto pasó por evolución, porque tú lanzabas sobre la tabla, luego comenzaste a saltar y arrastrar, y era muy psycho, la gente no, estaba levantando el pie. Y en la actualidad tú tiras un pie atrás del pitching play y saltas como si fuera el más salto del cuerpo. ¿Se permite el salto? Ya, lo que no se permite es lanzar por arriba, pero por abajo haga lo que quiera. Entonces eso genera ese momentum que genera entre echar el pie atrás y saltar. Eso genera mucha más velocidad, y ahora lo normal es encontrar lanzadores que tienen 80 millas por hora, cuando igual eso era muy raro antes. 80 millas por hora en softball es como 100 millas. 110. Wow. O sea, de hecho, fíjese, el pitcher que más duro ha tirado en softball es Adam Folkar, que es australiano, y el tipo lanzó a 90 millas por hora. Eso es 115 por allá en béisbol. Entonces, béisbol. Y no solo eso, sino que el tipo tira su raíz, o sea, hacia arriba, curva hacia abajo, y te tira cambio. O sea, ya te paras y no sabes qué. ¿Cuál era el picheo de Arroyo? Yo tiré todos, pero dominé mucho con el riser y con el drop. Okay. No, imagínate un lanzamiento que va para arriba y otro que va para abajo. Ahora, ¿cuál era el bateador más complicado de usted sacar aquí en Panamá? Hay varios. Mario Ruiz es complicado. Mario Ruiz es complicado. Como yo jugué en Metro generalmente y jugué en buenos equipos, yo siempre me tocó enfrentar en contra. Sería los Herrera. Pero hay muy buenos jugadores como Sergio de Herrera, Vigil. Sergio Vigil de Herrera, Fabián Molinar, que no podía dejarle la bola en el medio porque te cascareaban. Oye, qué bueno, hombre. Disculpa, es que me dio curiosidad. ¿Hay muchas probabilidades de lesión en Fíjate que en el softball no, porque en el softball se lanza, el único lanzamiento que se lanza de lado es el riser, que se tiene que lanzar con el codo mirando al frente, pero el pivote generalmente se hace completamente en extensión. De hecho, es un error doblar el codo y el movimiento es de muñeca. Entonces, realmente, por eso es que los pitchers de softball de alto nivel son mucho más longevos, y a mí me tocó lanzar hasta 2 y 3 juegos en un día en Estados Unidos. Así que puedes lanzar varias veces. Ahí hay no tanto el control de picheo. Oye, tú sabes que yo tengo muy buenos amigos que son ortopedas. Uno de esos es Rodrigo Correa. Claro. Y Rodrigo le mete al rock. Sí, Canta. Tiene una banda. El productor nuestro es rockero. ¿Y el doctor también es rockero? Bueno, por eso es que allá voy. Es que voy para allá. Y sé que Humberto también le mete al rock. Es correcto. Sí. Tiene una banda. ¿Tiene una dictadura? Es correcto, la dictadura se llama Se llama la dictadura. ¿Ustedes cómo hacen? Porque ustedes tienen tanto trabajo, tantas cosas, pero tienen que distraerse de alguna forma. Esa es como la terapia. Es que yo soy un bicho raro. Pero sí me gusta cada cosa que me meto duro o no me meto. Si no, no funciona. Okay. Muy bien. Tenemos, antes de que se vaya el doctor, tenemos una gráfica, Willy, de lanzadores panameños o peloteros panameños que han sido sometidos a tomillón. Algunos muy reconocidos, el caso de Bruchen, zurdo, Ramiro Mendoza, derecho, Corpas, Manuel Acosta, Miguel Amaya, que es receptor, Roger Deago, que es un zurdo. Yo creo que Roger es uno de los que más rápido se recuperó entre los panameños. Seguimos por ahí también ya otros peloteros que tuvieron a nivel. Yeliar Castro, que la operación se la hizo el doctor Arroe. Esa fue la primera en Panamá. La primera en Panamá, sí. Sí. Y Yeliar volvió a lanzar después en los campeonatos nacionales y selección nacional. Agdiel Saldaña, Edison González, Joaquín Tejada, Francisco Vaso, Edgardo Sandoval y Sebastián Peña. Hay otros más, pero estos son los, digamos que más sonados en su momento. Claro. De hecho, yo te puedo decir que de la primera lista de los Grandes Ligas, Bruchen y Deago son curvas muy profundas, de 10 a 4. Son curvas profundas, entonces ese es el factor de riesgo. Corpas es el sinker. Entonces, esos son es el factor de riesgo de ellos. Muy bien. Hombre, doctor, gracias. La verdad que nos ha ilustrado y yo espero que los televidentes ahora tienen una idea. Claro. Porque oyen hablar de tomillón. Fulanito se hizo la tomillón, que está en lista de espera de lesionados.
que el doctor hoy nos ha dado una charla aquí, pero tremenda. Sí, Elías, se me escapa antes de que se vaya, disculpe, doctor. Siempre también lo hemos hablado mucho en la transmisión, que la lesión de hombro es más complicada que la de codo. Usted que es especialista en hombro. Es correcto. Yo te puedo decir que bueno, hombro y codo está casado, así que esa es mi área. El codo, imagínate que es como si fuera un motor, y el codo se te zafa una base del motor, pero tu motor está bien. En el hombro, cuando se lastima, ya sea que tienes una lesión SLAP, que está asociada al tendón del bíceps, o que tengas una lesión del manguito rotador, ahí el motor se está afectando. Entonces, por eso es un poco más crítica. De hecho, en el tema del hombro, por ejemplo, hasta se acepta que tengas algún tipo de lesión parcial del manguito rotador. Y de hecho, se han hecho estudios de que tú lo reparas, esa ruptura, y el paciente no regresa, o no regresa al nivel anterior, o no regresa al deporte, que son los dos conceptos que nosotros medimos para ver si la cirugía es exitosa, porque anatómicamente es exitosa, pero todo eso tiene que ver mucho con la biomecánica de lanzar. Y sobre todo, y yo quiero aprovechar esto para que los coaches que estén viendo, sobre todo la parte más mística del lanzamiento, es lograr retraer las escápulas, que el pitcher aprenda a cerrar sus escápulas a la hora de lanzar. Si usted ven a Chapman tiene una espalda que él se curva todo y cierra mucho su espalda. Y esa para mí es la razón por la cual el tipo tiene cerca de 40 años y está lanzando todavía 100 millas por hora. Sí. Entonces, esa retracción lo que hace es que no fuerzas el brazo en rotación externa, que es lo que te lleva a lesiones del codo y el hombro. Entonces, por eso decía que eso había que vigilarlo desde pequeñas ligas. Y yo te puedo, y como otra anécdota, yo estaba en un curso de instructores en Estados Unidos, y estaba el médico de los indios de Cleveland en aquel entonces, que ahora son los guardianes. Y él está hablando de una de las lesiones del hombro. Cuando yo me la acerco, porque como dije, yo estudio la biomecánica y todo, y hay posiciones que son malas. Por ejemplo, lanzar en M está mal, y lanzar en W es la forma correcta en general, más para que sea En M lanza Kimbrel. Kimbrel, sí. Es correcto, Sí. es correcto. Y si tú ves Mariano lanza en W, Chapman lanza en W, yo te puedo mencionar mucha gente. Entonces los que lanzan en M, de hecho la mnemotecnia es que M de mal, porque no cierra la escápula correctamente. Entonces es un factor que te protege de las lesiones del hombro y el codo. Para quedar claro, entonces, el hombro es el motor y el codo es una base. Es una base del motor. Está Entonces, bien. por eso la estabilización del ligamento tiene menos daño, porque tú lo necesitas estable, pero acá se genera la fuerza. Oye, hay mucha gente que no son atletas que están sufriendo del hombro. Sí. Mucha gente. Mucha gente. Y los tenistas, el codo. Y ahora los que juegan pádel, la rodilla. Sí. Sí, Y el hombro también, el codo también. en el pádel. Sí, claro. Bueno, ya se nos fue Vidaliño. Está bien. Hombre, doctor, gracias por este tiempo valioso para nosotros. Está el doctor, Ahí está el doctor, Ahí estoy con mis hijos. Mi hijo el bajista y mi hija cantante también. Ah, sí. Ya Ryan se metió a bajista. Sí. Ah, mire, Excelente. Y es estudiante de Muy medicina bien. también, Ryan. qué bueno. Qué bueno. Gracias, doctor. Gracias. Bien. Gracias. Oye, vámonos a la pausa, ¿verdad, Willy? Y regresamos para seguir con clase de Cutarrazo después de esta docencia del doctor Humberto Arroyo. Bien, seguimos aquí en clase de Cutarrazo después de la intervención del doctor Humberto Arroyo. De verdad que dan ganas de seguir conversando con un profesional. Hay tanto que preguntar. Sí, porque es una combinación de un profesional, es un ortopeda, pero que además fue atleta. Sí. O sea, y conoce muy bien. No se ha alejado del deporte. No se ha alejado. Y me decía que quiere hacer docencia, sobre todo para los entrenadores, para los preparadores. Es importante. Ojalá que Mucho. la federación pueda acercarse, Eso, ahí está. invitarlo, Así para que ayude a nuestros entrenadores, ¿no? Sí, claro. Porque nada más no es mecánica y cosas. Escuchar a un profesional como Arroyo. Él tiene el que conocimiento y la amplía mucho disposición, ¿no? más. Exactamente. Entonces, aprovechemos eso. Bien, se la gozaron. Peloteritos de Doleguita fueron aclamados en el Grand Slam número 20, la parada Grand Slam número 20 celebrada ayer
en Williamsport como los grandes. Sí, señor. Miles de aficionados, tanto locales como de lugares aledaños, disfrutaron ayer de la versión 20 del Grand Slam Parade o la Parada Grand Slam, un desfile que recorrió las principales calles de Williamsport y en el cual participaron los 20 equipos que disputarán desde hoy o que están disputando desde hoy la versión 78 de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Con la ya tradicional parada, la ciudad le dio bienvenida a los 20 equipos, entre los cuales estuvo las Pequeñas Ligas de Panamá, de David Doleguita. Además participaron bandas de música, equipos gimnásticos, autoridades y hasta miembros de las Fuerzas Armadas. Durante el trayecto los peloteros regalaban souvenirs y también firmaban autógrafos. Aquí vemos precisamente cuando le lanzaban la pelota y demás. La Serie Mundial ya inició hoy con 4 partidos, entre ellos el de Dominicana y Nicaragua que se está jugando en este momento. El ganador de ese partido será el primer rival de Panamá el día viernes. Bien, Dominicana como campeón del Caribe, Del Caribe. Y Nicaragua como campeón de Latinoamérica. Es correcto. O sea que, El partido lo estaba ganando inicialmente Nicaragua. pero Nicaragua no está jugando como Nicaragua, Exacto. está jugando como América Latina. Latinoamérica. Sí. Y Dominicana está jugando como el Caribe. El Caribe. Pero Panamá, como va directo, sí va como Panamá. Panamá. Exactamente. Oiga, y Clinicare, consultas médicas y laboratorios ilimitados a un precio fijo mensual. Afíliate hoy al 6385-6363 de Clinicare. Bien, mira, estas bolas que firman estos niños, el fanático común y corriente les tira la bola, fírmamela. Ellos se la firman. ¿Y qué pasa si uno de ellos llega a Grandes Ligas? Así es. Tengo tu bola Tengo firmada tu cuando bola jugaste Wow. Pequeñas Ligas en Williamsport. Sí. ¿Ah? Increíble. Bien. Trent Grisham le ha dedicado los últimos juegos a los detractores de él. Ayer empujó las 3 carreras de los Yankees de Nueva York en el triunfo 3-1 sobre los Orioles, un partido que fue transmitido por RPC. Chema Caballero salió a correr por Goldbeat, después tuvo un turno y como outing well se había gastado los 2 retos, a Chema lo poncharon con un bolón. La pagó. La pagó La Chema, pagó un Chema. bolón, mira, Uf, afuera. sí. Strike. Lejito. Eso no era strike, hombre. Pero Chema no pudo hacer nada porque ya no podía reclamar. Así es. Así es. Ni modo. Se tuvo que ir por la orillita. Sí, sí. Rodón trabajó 4 episodios de 2 imparables, 1 carrera, 2 bases por bola y 4 ponches, dejando su efectividad en 3.22. Le metieron un cutarrazo el joven Kobe Mayo. Mayo. Y Así que, Chisholm en la segunda base. sí, Chizo. Porque hay muchos detractores, no, que mira, que no sé qué. Y el tipo es el que está bateando ahora por los Yankees. Tiene que mantenerse bateando. Sí, bueno. Bien. Bien, y elementos industriales. La fuerza de tu proyecto la tienes con ABB. Y lo encuentras en elementos industriales. Estamos en el Roble de Agua Dulce, estamos en la avenida La Pulida y también nuestra casa matriz en Vía España, ahí al lado del Colegio Oxford Internacional. ABB y elementos industriales, la combinación que no falla en Panamá. Los buenos electricistas compran en elementos industriales. Rosel López, porque ahí lo que hay es calidad y experiencia, eso no se improvisa. La calidad y la experiencia no se improvisan. Mire, Oiga, mire el bolón con el que poncharon a Sí. Chema. A 3 outs de la victoria el equipo de Latinoamérica, Nicaragua, 2-1, todavía van en el sexto episodio. Miguel Amaya y los Cubs volvieron a repetirle la dosis a sus vecinos medias blancas, ganándole otra vez por la mínima. Aquí está el cuadrangular de Pete Cronato que ponía adelante al equipo de los Cachorros. Michael Bosch también daría 1 en ese primer episodio, pero luego vendría este señor Munetaka Murakami en el tercero con su cuadrangular número 29 del año ante Kevin Gausman. En ese momento el partido se empataba a 2 rayitas. Este japonés que está haciendo los números suficientes para ser el novato del año en la Liga Americana, con Miguel Amaya detrás del plato. Pero en el cuarto, el señor Peters empujaría a Carson Montgomery con otro imparable. Esto fue un doblete. Al final, el equipo de los Media Blanca tomaba ventaja 3-2, anotaba Montgomery. Miguel Amaya negoció una base por bola en el séptimo episodio. Allí, esta es la base por bola. Allí fue reemplazado entonces por Kevin Alcántara, que vino a correr por él. Y más adelante Alcántara anotaría por hit de Alex Bregman la carrera que en ese momento empataba la pizarra 3-3. En el noveno episodio nuevamente vendría Alex Bregman y daría el batazo ganador para dejar por segunda noche consecutiva a los Media Blancas en el terreno 4 carreras por 3. Amaya se fue en ese partido de 2-0, una base por bola, 2 ponches y bajó su promedio a 237. Aquí está el imparable de Bregman, con el cual el equipo de los Cachorros ganó el partido.
Muy bien, y Leo Jiménez fue víctima de un jugadón en su turno como emergente en un nuevo revés de los Marlins ante los Phillies de Filadelfia, que a propósito firmaron a Néstor Cortés. Se salvaron. Sí, ahora sí se acomodaron. Aquí pudieron ver la gran jugada de Alec Bohm en la tercera base, robándole un imparable ya a Leonardo Jiménez. Él entró a batear por Owen Casey. Aquí podemos ver nuevamente la repetición de ese tiro a la inicial. Ese fue Stott. Stott, sí. Correcto, Stott. Y tiró Con a Alec la Bohm en inicial primera. donde estaba Alec Bohm en primera base, así es. Ayer pues se fue de 1-0, dejando su promedio en 207. Bueno, entró como emergente, ¿no? ¿Cómo me ha recordado Stott a mi compa Eric cuando jugaba? Sí. En el físico, tú dices. ¿Cómo que en físico? En el físico. No, así jugaba en la mi bola, compa. ok. Compa, tiraba No, no, de yo- cabeza. Mira, vea, ahí está. ¿Su compa juega con cabello largo así también? Ese también, un poquito largo. Bien, y tiraba primera, y en primera estaba Aníbal Relú, que Así. tiraba, usted podía tirar como quisiera, la cogía. Ok. Sí, eso es cuando jugaron para Veragua, para Oeste, y después para Veragua. Bien, y Seguro Fedpa encuentra la mejor protección en cada jugada con nuestras pólizas. Seguro Fedpa, tu mejor elección. Seguro Fedpa, 100% panameña, con la mayor red de sucursales en todo el país. Regulada y supervisada por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Seguros Fedpa. La fuerza protectora 100% panameña. Oye, el picheo de los Rojos pudo dominar a Iván Herrera, pero fue su compañero Macy Wynn el que lideró la ofensiva de los Cardenales. Aquí está el primer ponche que se tomó Iván Herrera en la noche en el primer episodio, pero vendría Mason Wynn en el quinto episodio para dar este cutarrazo por el sector izquierdo, souvenir para los fanáticos. Ahí ponían adelante a los Cardenales 1-0, se quebraba el empate que había en la pizarra. Luego en ese mismo quinto episodio, Iván Herrera volvería a poncharse con compañeros en primera y en segunda para el tercer out. En el séptimo episodio, Fermín daría este doblete. Luego de un doblete que ya había dado Mason Wynn, anotaba Mason Wynn en ese momento la carrera número 2 para los Cardenales de San Luis. Y en ese séptimo episodio, nuevamente vendría Iván Herrera con corredores en tercera y en primera, pero era dominado con este roletazo aquí a tercera base, pasaban a segunda y se acababa el episodio. Al final, San Luis ganó 3-0, Riley O'Brien lanzó la novena entrada para conseguir su salvamento número 32. Herrera se fue de 4-2, Ponchi bajó su promedio a 2-4-6. Muy bien, y fue un juegazo. Los cerveceros le propinaron una soberana paliza a los marineros, con Julio Rodríguez luciendo como un bimbín. Fue un juegazo, dice el guionista. Fue un juegazo, dice el guionista. 22-0. Ese guionista no está en nada. No, es que es sarcasmo. Pero el bimbín es que como paro o como la categoría. Un bimbín, de la categoría bimbín. No, yo estoy clarito con el juego, cómo quedó. Estoy clarito. Pero yo quiero que ahorita si le dio bimbín por paro o porque fue la categoría la que. Ahora, fue un juegazo para Milwaukee. Hasta el noveno que anotaron 9. No, qué barbaridad. Ayer Milwaukee anotó 22 carreras y conectó 22 imparables, igualando su récord de carreras en un partido. Y además empatando la marca de Grandes Ligas de mayor diferencia en una blanqueada en la era moderna. Seattle, por su parte, sufrió la peor derrota de su historia, superando la anterior, que había sido 21-1 en el 2019. El partido estuvo relativamente cerrado hasta el quinto episodio, cuando Milwaukee comenzó el festival Hasta ahí fue un juegazo. ofensivo. Hasta allí fue. Se llevaron al de Ron Caru para allá. Sí, pendiente y apagando las luces. Hicieron 5 carreras en ese octavo episodio, 5 en el sexto, perdón, comenzó en el quinto, 5 en el quinto, 5 en el sexto. Mira, y esta fue la jugada. No, esa no fue. No, esto fue un cutarrazo de Lara. Ahorita viene Su primer cuadrangular en Grandes Ligas. Su primer cutarrazo en Grandes Ligas. 4 cerveceros conectaron cutarrazo: Christian Yelich, David Hamilton, Jake Bowers y Luis Lara, que es el que pudieron ver, están viendo en pantalla. Ese último para ser el primero, como dice Aurelio. Y los compañeros celebrando, pero no es la jugada de Julio. Ahí viene la jugada de Julio. Ahí viene la jugada de Julio. Qué desastre, Julio. Esta es la jugada, mire. Base llena. Él pensaba que iban 3 outs, falta de concentración, Sí. coge la bola No, y la tira a las gradas.
Anotó una en pisa y corre, y el que estaba en segunda también para el plato, y el que estaba en primera llegó a tercera. ¿Y qué pasó? No puede ser, Rodríguez. Era el puntillazo. No, es que la madera, ¿qué pasa, Elías? Adormece. Adormece. Ahora, jugadores de cuadro a lanzar. No, tampoco. No, es un desastre. Desagradable, tampoco. Vámonos a la pausa y regresamos en breve. Bueno, entramos a la recta final hoy de clases de Cutarrazo. Y dice el guionista, voy a hacerle caso al guionista, así es que es. Eso. Justin Lauren ponchó otra vez a los 3 que enfrentó para lograr su primera victoria en AAA. Se está plomando, Sí. se está sacudiendo el maleficio. ¿El maleficio de quién? Alguien De que la le mano, dio la de la mano. mano, del saludo. Las últimas 3 salidas de Justin Lauren han sido tan buenas que pudiera abrirle otra oportunidad en Grandes Ligas con los nacionales. Ayer tiró un episodio ponchando a los 3 que enfrentó, necesitando 13 picheos, 10 de ellos en la zona extra, y para anotarse la victoria que lograron sus Red Wings de Rochester 8-7 sobre los Omaha de los Reales. Lauren mejoró su marca 1-1, tiene un salvamento y su efectividad bajó a 4.66, su whip a 1.34 en 10 juegos. En sus últimas 3 presentaciones solamente le han dado un hit, que fue un gutarrazo, le han anotado una carrera, no ha boleado, que es lo importante, y ha ponchado a 6, así que bien por Lauren. Bien. Y el chiricano Jane González relevó a Alexa Guillón Dallas Keuchel para anotarse su 5ª victoria en AAA. Dallas Keuchel, oye, ya retírate, hermano. Está haciendo papelazo por ahí. Y yo no creo que Keuchel esté limpio. No, yo no creo también. Bueno, aquí está parte de la actuación de James González, quien ayer entró a trabajar en el montículo en el 5º episodio. Trabajó 2 episodios, 1/3 de imparable, 2 bases por bola, un ponche, dejando esa efectividad en 5.23. Ayer las Vegas Aviators ganaron 5-3 a los Isotopes. Y tiene un whip de 1.49 ahora. James González tiene su 5ª victoria. Muy bien. Oiga, y a la hora de alquilar un auto, alquile en Express Rentacar con 14 sucursales en todo el país. Aceptamos depósito en efectivo, reservaciones al 225-3200. Saludo a todo el personal de las 14 sucursales de Express Rentacar. Adrián Sugasti sonó 3 sencillos en el triunfo de los Gatos de Río sobre el Tacoma en la categoría AAA. Ese es un nombre para equipo. Gato de Río. O Toro de Durham. Los River Cats vencieron 9-5 al Tacoma, y en ese duelo Sugasti se fue de 5-3 para subir su promedio a 311. Además tiene 2 cuadrangulares y 7 empujadas en 17 partidos en la AAA. Enrique Bradfield Jr. empujó a un compañero desde segunda base con un toque en victoria de su equipo en la AAA. Aquí podemos ver el toque de Bradfield. Con esto anotaría la número 2 su equipo, los Knoxville Tide. Al final vencieron 8-7 a los Nashville Sounds. Él estuvo en el jardín central, se fue de 4-2 con 3 empujadas, 1 anotada, dejando su promedio en 268. Imagínense un equipo en Panamá con Durango Jr. y Bradfield. Velocidad. Y Daniel Espino sumó otro episodio en blanco en la filial AAA de los Guardianes. Tiró un episodio, le dieron un hit, ponchó a 1 en la victoria del Columbus, 19 carreras por 3 contra sus rivales. Esto en la Liga Internacional de la AAA, así que bien por el panameño, que sigue demostrando que ya está listo para volver nuevamente a Grandes Ligas con los Guardianes. DC Logic, integrador de servicios logísticos, y Aduana Cobasa. Eficiencia en cada despacho. Líderes en logística, transporte local e internacional, almacenamiento de carga y con presencia en puertos y zonas francas. VisiLogic, una empresa panameña con soluciones inteligentes. Y se volvió a encender. Luis Escudero tuvo jornada de 3 hits por segundo encuentro seguido en clase A de los Yankees. Bueno, aquí podemos ver una de las líneas de Luis Escudero hacia los jardines. Se fue de 5-3, como dice el guionista, con 2 carreras empujadas, dejando su promedio de 270. Conectó su doblete número 7 de la campaña. Muy bien, y esto es todo hoy en clase de Cutarrazo. Muy bien. Los invito hoy 7 de la noche. Les gusta el béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos 2 equipos que poco vemos en Panamá, pero es bueno verlos para que no nos sorprendan en la postemporada. Así es. Nacionales de Washington contra Rangers de Texas. Hoy, 7 de la noche aquí por RPC. Voy a estar con Aurelio Ortiz, porque mi compa va volando En estos momentos. a William por Pensilvania. Muy bien, que le vaya muy bien al compañero. Éxito. Así que los espero luego. Y en cuanto a clase de Cutarrazo, mañana a la 1 de la tarde,
Dios primero. Nos vemos, Dios lo bendiga.